Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta ocasión en la grata compañía de Clemencia Echeverry, una artista cuya trayectoria marca uno de los derroteros más agudos y más profundos de las últimas décadas del arte nacional. Clemencia nos contará a lo largo de la entrevista sobre las reflexiones que han motivado la evolución de su trabajo, pero veamos antes un corto video sobre la vida y obra de esta gran artista. La artista caldense Clemencia Echeverry estudió comunicación visual en la Universidad Bolivariana de Medellín y artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Se especializó en pintura en la Universidad de Newcastle en Inglaterra y en escultura, así como en historia y teoría del arte contemporáneo en el Chelsea College of Arts de Londres. Su obra ha sido expuesta en numerosas ocasiones individual y colectivamente y se ha hecho acreedora a múltiples reconocimientos, especialmente por sus trabajos de arte público. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá. Las obras iniciales de Clemencia Echeverry fueron pinturas de corte expresionista, pero pronto descubrió su inclinación por la tridimensionalidad, internándose en la construcción de piezas geométricas en metales pintados de colores fuertes. Sus esculturas urbanas se distinguen por la consideración de elementos naturales como el agua, el viento y la vegetación, y por su interrelación con la arquitectura aledaña, en tanto que sus piezas interiores se caracterizan por la combinación de diferentes metales y por sus posibilidades de extenderse indefinidamente. En la actualidad, la artista incursiona en las instalaciones y el video, modalidades en las cuales ha producido trabajos de reconocida pulcritud e impacto. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en Arrecreo Pro Colombia. Arrecreo Pro Colombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Tierranautas, jueves 5 de la tarde por Señal Colombia. Clemencia, ¿tú estudiaste arte? Yo sí creo que yo he estudiado arte toda la vida. Sí, pero en una facultad de arte. Pues. Y en una facultad de artes, formalmente estudié artes en la Universidad de Antioquia, en la facultad de artes allí. Y antes de eso, pues desde niña como muy encantada con los trazos y con pintar y con todo este asunto desde los 13 años en Bellas Artes. Desde los 13, es decir, que tú naciste con la vocación de artista. Pues yo pienso que por lo menos con la vocación de hacer cosas y decirlas y de manifestarlas. Ya ese rótulo de artista es como muy peligroso, preocupante. Y ahora después ha estado muy vinculada con la universidad. ¿Piensas que fue fundamental para ti haber estudiado arte? Yo creo que sí. Yo pienso que ordenar todo ese proceso
de intuición, todo ese proceso de manifestación, de deseo de contar cosas, ordenarlas, ordenar un proceso como de indagación, lo logra y lo consigue la universidad y lo induce la universidad, o por lo menos esos espacios de trabajo. Y desde que terminé la carrera me vinculé con la Universidad de Antioquia a trabajar como docente. Y ahora en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Y todavía sí. Bueno, ¿y qué hace que una artista antioqueña cambie la bella Medellín por la, no digamos no bella, pero por lo menos distinta Bogotá? Pues bueno, eso sí son circunstancias muy personales o muy de familia, de moverse a trabajar un poco con Antanas Mocus en la Universidad Nacional y como en todos esos procesos de transformación. De alguna manera yo me vinculé de nuevo aquí y reinicié como en el 91 el trabajo docente. ¿Cuál es tu primera exposición? ¿Cuándo tiene lugar tu primera exposición? Pues como una primera exposición que uno pueda nombrar en una galería importante en Medellín, en la Galería de la Oficina, en el año 80, hice una exposición de pinturas allí. ¿Y qué tipo de pintura hacías tú en ese momento? Bueno, la verdad es que yo siento que mi formación fue mucho en la pintura, porque a mí me tocó tener profesores como... Sí, profesores como León Posada o como Emiro, es decir, esa escuela de... como muy sardina, por decirlo así, de acuarelista y todo esto, la tuve. Luego ya en la universidad desarrollé un trabajo más en la pintura, en el lienzo y en la figuración y una cosa muy expresionista, muy dada a volcar como todos esos sentimientos de los deseos y de las expectativas corporales. ¿Había algo erótico? Mucho. Sí, ¿Ah, sí? Una obra muy cargada, muy erótica, sí, bastante. Y de la figuración de pronto cambias por lo menos, no digamos a la abstracción, pero sí a la geometría. Bueno, yo pienso que hubo como una transición un poco con una obra que hice en el aeropuerto, que es un poco un intermedio, porque al ser unas cometas tenían como toda la forma controlada de la geometría, pero aludía claramente pues como a un espacio de vuelo. Pues las cometas, las famosas cometas tuyas, esas cometas para mí marcan el nacimiento tuyo como artista. Yo de pronto te conocía antes, pero es la primera obra, es la obra que te sitúa a ti en el panorama artístico nacional. Son unas cometas que todavía se ven espléndidas en el aeropuerto de Medellín. Lo que yo no me había dado cuenta era el tamaño tan bárbaro de esas cometas. Aquí con la escala de este trabajador se pueden ver. ¿Cuánto miden las cometas? A ver, esto fue una pieza muy ambiciosa, una pieza de 8 metros de altura. 8 metros. Una pieza con un mecanismo, incluso una construcción de ingeniería muy interesante, porque por su propia presión de viento la obra se ha movido y con unos rodamientos internos, es decir, no tiene motores, es una pieza que genera el vuelo por los efectos naturales del espacio abierto también que hay ahí. O sea que responde al entorno. Sí, completamente. Yo creo que sí. Qué maravilla. Pero, ¿y todavía se mueve? A ver, en este momento yo pienso que por los problemas de administración de las obras públicas en general, esta es una obra un poquito sacrificada. Hemos tratado ahí con el Museo de Arte Moderno de Medellín de conseguir que el aeropuerto las mantenga, es decir, les haga un mantenimiento permanente, porque el fondo, ellas están ancladas como si fuera una piscina, por decirlo así, de unos 3 metros de profundidad, donde está siempre llena de agua y tiene unos rodamientos que hay que estarlos engrasando, o sea, hay que hacerle un mantenimiento. Y de hecho también la pintura requiere en este momento un mejor cuidado. Pues ojalá las arreglen, porque yo pienso que es una obra realmente estupenda. Bueno, aquí tenemos otra escultura tuya pública en Medellín. También noto que también hay elementos naturales, así aquí es la brisa, aquí es el agua. ¿Siempre en tu escultura pública ha tenido que ver el entorno? Bueno, mira, yo siempre entendí como todo este proceso, incluso fue un proceso como de unos 10 años, de trabajar con esta idea de que la ciudad se volcó a los artistas nos volcamos a la ciudad, y somos un grupo, pienso que importante, que ha desarrollado una obra muy sólida y muy seria en Medellín. Entonces, es un ejercicio que se le plantea a quien tiene la oportunidad de trabajar con un espacio generoso para hacer una obra escultórica.
Es decir, mi tensión con estos lugares estaba muy dada como por el entorno, por lo natural, de alguna manera por la escala que los edificios siempre te imponen. Entonces, bueno, hay como un diálogo complicado, un diálogo interesante y bueno, propio de la escultura pública. ¿Tú trabajas en unión con los arquitectos cuando haces estas obras? Sí, eso es un asunto que nace en completa coordinación con los arquitectos, con los ingenieros. Todos los procesos son muy de escritorio, son muy de análisis, son también muy diseñados, son muy pensados. No puede haber error, es decir, no se puede experimentar por fuera digamos, de cuando ya se ha tomado una decisión de realizar una obra. Déjame decirte que lo que dijiste de los escultores de Medellín, que yo llamo en varias oportunidades la escuela de Medellín, porque realmente es una escuela de escultura geométrica, abstracta, muy importante, y Medellín tiene hoy una fisonomía muy particular gracias a los trabajos de ustedes. ¿Cuántas esculturas públicas alcanzaste a hacer en Medellín? Yo tengo unas 9 obras. Sí. Un número suficiente para darse una idea de qué es lo que busques con tu trabajo. Esta obra, por ejemplo, a mí me ha parecido muy importante. Cuéntanos un poco sobre este trabajo, Clemencia. Bueno, esta es una obra que titulé Círculo de Oro. Es una obra que está allí en la Avenida del Poblado. Está rodeando un samán, un árbol que era muy importante, que fue muy cuidado y muy consentido por los arquitectos y los ingenieros al construir un edificio que hay acá muy importante, un edificio muy grande. Entonces se fue desarrollando casi que como un homenaje a un hecho natural que había ahí, bastante respetado por mucha gente, no solamente por mí. Entonces construí una obra circular, una obra de envolver ese momento del árbol, ¿no? Con piedra, con agua. Esto son unas referencias bastante precolombinas, incluso originadas en la forma de la flor del árbol y a su vez reencontradas en los mismos usos y en las una formas. Obra espléndida, te cuento. Entonces es concreto forrado en bronce y haciendo formas, dibujando acá exactamente todo el entramado de los usos precolombinos, que de alguna manera... ¿Y esta parte es en piedra? Sí, es una piedra de Dabeiba, una piedra plana. El árbol es parte importante en la cultura. Sí, completamente. Como el agua es allá y la brisa Sí, es allá. sí, sí. Y por otra parte, es como una escultura de instalación, pienso yo. Yo sí pienso. Yo creo que son una escultura que va llegando a la naturaleza cuando la naturaleza lo demanda. Es decir, es un estudio previo de las condiciones del espacio que hay ahí. Ah, bueno, Clemencia. ¿Siempre tu obra escultórica fue exterior? No. No, en el momento en que yo estaba trabajando esto, en estos 10 años, yo desarrollé mucha pieza de interior. Yo recuerdo en los salones nacionales. Sí, muchas obras que estaban trabajando con condiciones de interior. ¿Y el raciocinio en esas obras era muy parecido al de estas piezas exteriores? Yo pienso que ahí se fue concentrando mucho problemas de carácter simbólico, valores de la materia, de los metales, digamos, poderes que la materia misma tiene repito, como valor simbólico. Entonces muchas obras que desarrollé ahí con el cobre rojo, con el cobre amarillo, con el hierro, poseían un lenguaje que no era meramente un regodeo o un estudio de la geometría ni de los valores fríos. O sea que estas obras ya no eran pintadas como las que hemos visto hasta ahora, sino que el material estaba prácticamente a la vista. De acuerdo. Empezó como a despojar y a poseer o a valorar más el sentido de la materia como articulador de un concepto, ¿no? Y a diferencia de los otros escultores de Medellín de tu generación, tú mezclabas los metales. Bueno, un poco por eso que te digo, ¿no? Como por hacer diálogos, como por ajustar concepto, por referir símbolo y no meramente un trabajo formal. Por lo menos ahí había una búsqueda de ese tipo. Bueno, y ahora viene el otro gran cambio en tu obra.
Primero figurativa, después geométrica, y últimamente tu obra ha cogido un énfasis muy conceptual. Por ejemplo, estas camas que estamos viendo acá, ¿qué te llevó a cambiar el rumbo? Yo sé que todo está unido, yo sé que la pintura y la escultura y esto está unido, pero digo, de todas maneras hay un viraje, hay un... A ver, yo pienso que cuando... Esas preguntas me las hago yo muchas veces también, porque eso parece bastante preocupante en algunos momentos. Uno hay que tener como capacidad de riesgo para asumir cambios. Pero yo pienso que, de alguna manera, si se hace una pregunta de qué es lo que estoy haciendo y el arte, qué tiene que ver, es decir, qué es eso de hacer arte, qué es eso de uno atravesar la vida produciendo unos, digamos, unos resultados, unas obras, entre comillas, ¿no? Entonces, da el espacio para uno poder sentir que si hay momentos en que hay faltantes y en que la obra, como se está haciendo y no se está ajustando a, digamos, a tensiones y a valoraciones personales, intereses que hay ahí, habrá que ver, es decir, habrá que modificar, habrá que proponer cambios. Y no tengo miedo, porque mi obra no se construye en ella misma. Que no tienes miedo es muy claro, nada más desde el primer momento, y ese tamaño de esa escultura, y luego ya se ve que no tienes miedo. Bueno, hablemos un poco de esta obra que la tuviste instalada en el espacio vacío. Le dice que eran 8 camas de una altura excepcional, pero que realmente son trabajos que tienen que ver con el espacio al igual que las esculturas. Sí, de acuerdo. Es decir, esto hizo parte, si me permites contar muy brevemente. No, claro. Esto hizo parte de un proyecto que desarrollamos Rolf Abderhalden, Trixie Alina y yo. Un proyecto que lo nombramos La Mirada Expuesta. Y que consistió en desarrollar una obra que consultara de entrada los procesos de trabajo de los artistas. Es decir, la pregunta cómo trabajamos, cómo el ambiente y lo que vivimos realmente es tan importante tener en cuenta para además mostrarlo. Sí. Encontramos un espacio como espacio vacío para, con unos 8 meses de anticipación, empezamos a pensar en una obra que tuviera que ver con las condiciones y como el vocabulario que el mismo espacio tenía. Cada uno escogió un lugar. Yo escogí el primer piso. Y en el primer piso había una condición de extremo ahogo, de extrema dificultad de respirar. Y ahí me localicé yo. Y entonces, porque también hay cierto ahogo. De acuerdo. En estas obras. Entonces estas son unas obras que están articuladas con la memoria del lugar, es decir, con lo que el lugar aporta como idea espacial y la obra cómo se construye con esas condiciones. Es decir, el espacio mismo es también un concepto a trabajar en la obra. Ajá. Bueno, me dices que esto fue también parte de esa instalación. De acuerdo. Son unas especies como de máscaras, ¿no? Sí, es una boca, perdón, es una boca que se le ha regado, digamos, de manera directa un metal líquido, caliente, y ahí está, bueno, y son unas 20 piezas trabajadas en un espacio abierto. Ahora, eso sí toca como explicarlo porque no está instalado sí, acá, ¿no? Pero la situación era también articular la pieza con todas las condiciones del arriba, el abajo, la pared, el sometimiento, el quitar aire, el no espacio. Entonces... Bueno, ¿y dónde ha quedado el planteamiento estético en estos últimos trabajos? A ver... Porque a mí me parece que eran más, es decir, no que sean más estéticas lo anterior, lo de ahora, pero sí que la idea de la estética estaba más presente allá que acá. ¿Me equivoco? Sí, a ver, no que te equivoques, pero yo pienso que es que esa condición de límite, de perfección, por decirlo así, de no equívoco, de unas piezas que se articulan en el espacio y están adentro, casi que no tocan el afuera, no te constriñen, no generan otro diálogo, están allá quietas para la contemplación. Yo pienso que todo ese proceso formal, que de alguna manera construye en tu cabeza, en tu mente, una estética también, y un respeto, y una ética,
Yo creo que eso se traslada, eso se desprende para todo este tipo de obras. Lo otro es una mirada por fuera. Yo pienso que a lo que yo me refiero es una mirada para adentro. Una mirada para adentro. Son muy bellas las camas de todas maneras. Tienen algo frágil, Sí, ¿no? Porque tal vez esas patas tan largas, ¿no? de hecho es una condición difícil. Las hace un poquito... Sí. Sí, bueno. Bueno, y ahora, cuéntame esto, Clemencia. ¿Qué hace una cámara de video en el estudio de una pintora, escultora y instaladora? Bueno, pues a ver, pienso que vale la pena mencionar lo siguiente. Cuando todas estas preguntas a las que yo me refería ahorita que tiene un artista, o siento yo que hay que hacerse, pues asaltan y digamos, lo más importante que en un momento dado me pareció a mí, o una de las cosas que creo que empecé a construir, fue tener en cuenta la experiencia, pero no una experiencia como un relato directo, sino como la experiencia de lo que siempre, lo que sucede, y dejar oír esa voz de las cosas que pasan. Me toca encontrarme con una casa, con una situación muy particular de una señora que le quitan la casa, la tienen que tumbar porque una vía acá en Bogotá la obliga a desaparecer. Me parece que coincide y hace un encuentro. Fue muy impresionante el relato de ella, me pareció muy demoledor también, como el momento presente a destruir una memoria no solamente física de la casa, sino una memoria de familia, de una familia que había vivido por 3 generaciones allí. Entonces, no con el ánimo de hacer un relato periodístico, pero sí pienso que ahí hay fibras que me impresionaron muchísimo. Ese video que presentaste en el Salón Nacional es una de las piezas más impresionantes que yo he visto en mi vida. Ese parangón entre el derrumbamiento de una casa y el arreglo de un cadáver le oprimía a uno el corazón. De verdad, Clemencia, que te felicito mucho por esa obra y por todas. Pero cuéntame, ¿eso lo hiciste con ese propósito? No, eso como te digo sucedió y lo empecé a hacer. Yo cogí la cámara, empecé a filmar, empecé a tomar fotos. Yo no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a hacer un video, yo no sabía si eso iba a ser una videoinstalación. Empecé un poco a pensar que se podía trabajar de esa manera, sin planear tanto el trabajo artístico. Y estás haciendo otro video nuevamente. Entonces, trabajando más en video. Estoy con otro material que empecé a recoger por otras cosas, de un proyecto que tengo para la Bienal de Bogotá. Bueno, muchas gracias a Clemencia Echeverry por las explicaciones sobre su obra, las cuales nos permiten percibir la profundidad de su raciocinio artístico. Y hasta una próxima oportunidad. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Los inventores nacionales tienen su espacio mágico, los sábados a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Sueños de Tornillo, la crónica buena de los colombianos. Audiovisuales presentó el anterior programa.
Audiovisuales presentó el anterior programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la estimulante compañía de Antonio Caro, uno de los artistas más agudos, más brillantes y más innovadores de las últimas décadas en Colombia. Antonio nos comentará a lo largo de esta entrevista sobre las motivaciones y propósitos de su trabajo y también sobre las características de los talleres que ha venido dictando en varias ciudades de Colombia. Pero veamos antes un corto video sobre la vida y obra de este gran artista. El artista bogotano Antonio Caro dio inicio a su producción a comienzos de los años 70 con una de las primeras obras de tipo conceptual que se veían en Colombia. Aunque su trabajo fue mirado en ese entonces con cierto escepticismo, en la actualidad Caro es reconocido como uno de los artistas más innovadores y penetrantes en la escena artística nacional y como uno de los pioneros del arte en ideas en América Latina. Su obra ha sido expuesta en diversas oportunidades en Colombia y en el exterior. Ha recibido consagratorios reconocimientos y recientemente se hizo acreedora a la prestigiosa beca Guggenheim para artistas de América Latina. La producción de Antonio Caro compendia argumentos que involucran tanto la naturaleza como productos comerciales y tanto la historia como la política. Su trabajo es crítico e irreverente y ha incluido desde denuncias de penetración cultural hasta pronunciamientos que incitan a defender el talento artístico de los desmanes de la crítica. Pero su obra no persigue la exaltación de sus cualidades personales, sino concientizar al observador acerca de hechos y verdades relacionadas con la realidad de Colombia. Su trabajo se caracteriza por la unión de dos conceptos o elementos sin vínculos entre sí, con los cuales conforma un comentario que trasciende las implicaciones de estos elementos separados y que generalmente se refiere a la idiosincrasia colombiana. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia.
Si tienes alma de aventurero, conquistador y te gusta el peligro, pues únete a Colombino y su pandilla en A Recreo Procolombia. A Recreo Procolombia, la manera más divertida de conocer su país. Todos los martes a las 5 por Señal Colombia. Presenta Audiovisuales. Antonio, yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Tú estudiaste arte? Bueno, yo estuve en la Universidad Nacional e ingresé en 1969 a la Escuela de Arte acá en Bogotá. ¿Y te aportó algo la universidad? Exactamente, la universidad me aportó mucho, conocí mucha gente de provincia, tal vez es la primera vez que yo sé de la provincia colombiana, porque yo era un bogotano que siempre había vivido en Bogotá, y gracias a la Universidad Nacional conocí la provincia colombiana, pero la escuela, sinceramente, muy poquito, la escuela de arte. Tú nunca fuiste un pintor académico, tú nunca hiciste academia, tú nunca hiciste pintura, al óleo, ni nada de esas cosas. No, yo escasamente hice diseño básico, hasta ahí llegué más o menos. Bueno, Antonio, a ver, la obra por la cual tú eres más conocido es el famoso Colombia con las letras de Coca-Cola, reconocimiento en el Salón Nacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, las primeras obras tuyas que yo recuerdo están más relacionadas con la cajetilla de Marlboro. ¿El propósito de estas obras era qué? Estético, nacionalista, político, en fin. Bueno, había muchas cosas, pero a propósito de la Universidad Nacional, yo todavía era estudiante en esa época y evidentemente Colombia, la temática política, el imperialismo eran como las premisas y los fundamentos. Entonces, en un principio había una clara intención política con la política de esa época, 1970. Claro, que los 70 fue una década sumamente politizada en el arte. Yo recuerdo también una famosa obra tuya del imperialismo es un tigre de papel, que eran unos tigres de papel colgando a la entrada del Museo de Arte Moderno. ¿Sí era así? Sí, cuando quedaba allá en el planetario, sí. Pues le hicimos como a 4 manos, porque yo recuerdo esa exposición que casualmente me invitaste a participar por primera vez a una exposición importante. También recuerdo el maíz, yo pensaba... Es decir, la primera obra de maíz tuya que yo recuerdo es un vasito de aguardiente con una matica de maíz que nacía. Un vasito de aguardiente pintado con la bandera colombiana. Ahí decides tú utilizar el maíz como un elemento fundamental en tu obra. Ahí utilizo el maíz, pero la decisión de utilizar el maíz, por decirlo así, como actor principal, como estrella de cine. Protagonista. Exacto, viene mucho tiempo después. En un principio, en mis palabras, era como algo que estaba en segundo plano y era algo decorativo. Mucho después ya sí comienza a tener un carácter protagónico y esta obra estaría a medio camino entre el proceso representativo y el segundo momento simbólico que podemos ver más adelante. Esta obra es muy estética, esta obra es muy bella. ¿Hasta dónde hay un raciocinio estético en tu trabajo? Porque es muy conceptual, obviamente, ¿no? Pero ¿hasta dónde hay un raciocinio estético? Pues en el sentido bonito de las palabras, hasta donde yo puedo ser estético. Es un poquito seco, pero sí. Todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestro lado estético y en este trabajo donde también había una búsqueda de la serigrafía, de la impresión, sí. Cuando hay como una búsqueda en el método, en el medio, realmente me baso y me apoyo en lo estético. Bueno, sigamos en este interesante recorrido de algunas de tus obras, porque esta obra también ha sido para mí una... Es decir, yo pienso que marca un hito en la historia del arte colombiano. Es la firma de Manuel Quintín Lame. Mi pregunta primera sería, claro, ¿tú aprendiste a hacer la firma de memoria? Sí, antes de lanzarla al aire o lanzarme al aire, por decir las palabras del medio de comunicación, la practiqué en la casa
como si fuera un falsificador, hasta que me la aprendí de memoria y después he hecho lo que yo llamo copias, la copia de Manuel Quintín Lame, porque no pretendo hacer una falsificación, pero con todo el espíritu de un buen falsificador, ¿no? Cuéntame, de todas maneras, pues la firma es muy complicada, no es una firma muy fácil, es una firma muy elaborada. ¿Por qué tú piensas que era tan importante la firma para Manuel Quintín Lame? Bueno, él fue un personaje histórico, lo que llamamos ahora un tinterillo o un leguleyo, y en esa época que no había que tener un carnet de abogado, él actuaba como abogado y él firmaba sus documentos y le daba gran importancia a esa firma y se esforzaba mucho en firmar, porque entre otras cosas él puede llamarse una persona ágrafa. Entonces, una dualidad entre la persona que no conoce el medio escrito, pero que tiene que estar en el medio escrito y que hace el esfuerzo por firmar. Eso lo señalaban en un libro sobre Quintín Lame, que yo leí, y a partir de ese libro y el haber destacado la firma, yo lo tomé como elemento porque prácticamente fue el único elemento, entre comillas, artístico que yo encontré en Quintín Lame que yo podía utilizar para hacer mis planteamientos artísticos sobre él. No sobra contarle al público que Manuel Quintín Lame fue pues, un gran líder indígena de comienzos de este siglo y que, como Caro me explicaba con gran claridad, este elemento pues es obviamente indígena y este elemento es obviamente pues europeo, entonces es una firma que de alguna manera sintetiza el sincretismo de la cultura colombiana. Sigamos por acá, Caro. Esta obra tiene un claro sentido del humor, ahí la estás utilizando tú. Y la obra fue realizada en 1978. ¿Qué pasó en 1978 que te llevó a producir este trabajo? Digamos en términos de hoy, que había un virus informático con respecto al arte conceptual. Se enfermó el medio colombiano con respecto a lo conceptual. Es un término que se usaba, se volvía a utilizar, pero yo creo que se utilizó sin la profundidad, incluso epistemológica que debía tener, semántica. Y yo decidí como cortar por lo sano, o curarme en salud, etcétera, etcétera. Y si la gente estaba haciendo algo literal, yo decidí hacer lo más literal de la literalidad. Y por eso escribí Todo está muy caro, porque efectivamente todo está muy caro, pero sobre todo aquí en esta pequeña confianza que tenemos, porque yo me llamo Antonio Caro. Si yo me hubiera llamado Antonio Fernández, pues no hago esa obra. Es decir, o sea que la obra tiene, por una parte, un trasfondo crítico a la situación económica del país, y por otra parte, un trasfondo conceptual al respecto de que el medio colombiano estaba muy influenciado por el conceptualismo, un movimiento que obviamente, como todos sabemos, tú fuiste el introductor en Colombia. Bueno, esta obra me llama la atención por una cosa, es decir, aquí hay un emblema nacional utilizado con el Colombia, con las letras de Coca-Cola. ¿No te creó problemas esta obra en el sentido de que era un irrespeto o algo así por el estilo? No, porque aquí, paradójicamente, en Colombia existe como mucha liberalidad para los artistas. Realmente es fácil. Lo digo porque yo fui con esta obra a Caracas, a la exposición de los novísimos colombianos que hizo Marta Traba. Sea el momento de mencionarla, sí, y de agradecerle que me hubiera sacado de la frontera. y gracias a ella pude ir a otro país. Allá los venezolanos no entendían que una obra que tenía que ver con el signo patrio, el símbolo patrio, pudiera tener esas ironías. Bueno, yo diría que si hubieran tenido las estrellitas y hubiera sido otra cosa, pues yo me habría quedado en Venezuela
sin visa, pero en el calabozo. Antonio, bueno, entremos ahora sí a la exposición que tiene lugar en este momento en el Museo de Arte Moderno, que es una muestra de trabajos de tus alumnos, de los talleres que tú vienes dictando desde hace varios días en distintas ciudades del país. Bueno, ¿qué te llevó a hacer esta exposición? ¿Por qué en el Museo de Arte Moderno, etcétera? ¿Cuál es el raciocinio detrás de esta muestra? Bueno, muy buena pregunta y me permite explicar muchas cosas. Se quiso hacer aquí, en la sala de proyectos, pero que revistiera un carácter especial, como debe tener una sala de proyectos, y no fuese una pequeña exposición aquí que pudiese estar en otra parte. Esta exposición solamente tiene sentido acá. Y cuando desarrollemos el tema, nos daremos cuenta por qué solamente tiene sentido acá. Bueno, estos talleres, Antonio, de alguna manera no son para artistas, no son para gente que está, digamos, decidida a ser un gran pintor, ni nada así por el estilo. ¿Qué es lo que tú tratas de sacarle a la gente o de aportarle a la gente en este tipo de talleres? Porque yo hago una pequeña presentación a los talleres cuando los comienzo y señalo los objetivos. Los objetivos del taller son dinamizar la creatividad que todos tenemos. Yo creo que la creatividad es un elemento, no sé si es un sentimiento, un instinto, una facultad, todavía no sé, algo que todos tenemos, dinamizar la creatividad de los participantes y también reforzar los criterios de evaluación. Y como anotabas, me interesa lo que se puede llamar público en general, personas comunes y corrientes. En algún sentido, los artistas hasta me estorban en el taller. Entonces, bueno, entonces tú estarías de acuerdo en que el mundo del arte, es decir, los artistas, los críticos, las galerías, las facultades de arte, todo lo que es aledaño al arte, de alguna manera esconde un poquito el arte, impide que se vea con más claridad lo que es realmente artístico. Yo creo eso, es como una sofisticación. Si miramos en el diccionario, sofisticación aparentemente es una palabra muy elegante, pero también tiene un significado de enrarecido, sí, de extraño. Entonces, el arte suena redundante, el arte es muy sofisticado. Bueno, claro, entonces tus talleres comienzan con algunos ejercicios que tú le pones a tus estudiantes. Tengo entendido que el primer ejercicio tiene que ver con las fotocopias y valga la pena decir que tú eres el introductor del arte de fotocopia en Colombia, porque yo recuerdo tus primeras obras de fotocopia por allá, a comienzos de los años 70. ¿Qué persigues tú con ese trabajo de las fotocopias de los estudiantes? Bueno, nobleza obliga a hacer una pequeña acotación y mencionar también a nuestro amigo Jorge Posada. Sí, claro. Sí, con él hicimos las primeras fotocopias. Tú y Jorge Posada, sí. Planteadas como, entre comillas, grabado, entre comillas, obra de arte. Sí. Ya en la práctica del taller, las fotocopias es un elemento muy fácil, muy barato, y puede ser un inicio para el taller. Si yo digo, mañana me traen una tarea muy complicada, pues la gente no vuelve. Pero si digo, tráigame una fotocopia, cualquier persona la hace. Entonces es como un puente, es un inicio. Sí. Bueno, y esta obra, por ejemplo, ¿cuál sería el tema que les pusiste o el ejercicio? Ese es, volvemos a utilizar las comillas, el reciclaje artístico. Un elemento, bueno, esto no es tan de uso cotidiano porque son envases de whisky, pero bueno, un elemento, un empaque, un desecho de un producto industrial de uso cotidiano que se replantea de una manera utilitaria, lúdica, estética, como guste la persona. Sí. Bueno, y estas otras obras tendrían que ver, ¿cuál sería el ejercicio que le pusiste aquí? Este ejercicio y lo que llena mucho el salón es el que yo llamo
la caja de la tienda. La caja de la tienda. Una caja de cartón de esas en que viene el aguardiente o el jabón o los productos enlatados, que pues el tamaño es manuable, que se puede traer en el bus. La gente puede llegar así. Esos son los ejercicios. Esos son los ejercicios. Bueno, pero a ti te interesa, por ejemplo, bueno, yo diría que en estas cajas el interés es más estético, hay una cosa como constructiva, por ejemplo, en esta, ¿no? Tú buscas que los estudiantes o los talleristas produzcan esas cosas estéticas o ¿qué buscas tú realmente sacarles a ellos? Yo, con la práctica, a duras penas ya tengo algunos conceptos. No, el taller ha nacido de la práctica y se ha desenvuelto en la práctica. Yo en este momento, después incluso de esta experiencia que para mí fue fundamental, yo quiero que la persona me cumpla con la norma. Entonces, yo impongo, me gusta la palabra impongo, me siento así, yo impongo una tarea que tiene una norma. La norma es que sea una caja de cartón estilo tienda. Y ahí la persona puede hacer lo que quiera en cuanto a criterio y creatividad. Esta caja, por ejemplo, pues, ¿qué buscaba la persona? Pues, ya ven ustedes. Ah, qué maravilla. Ah, bueno, entonces algunas de las cajas se podría decir que tienen un contenido. Por ejemplo, el artista está rodeado de todos los medios de consumo y a mí la misma idea de la tienda. Parece que el artista estuviera metido dentro de la caja de la tienda, ¿no? Pero tú no, esa no es la parte que a ti te motiva más. No, sí me motiva y de pronto algún día me copio aquí del amigo y algún día yo haré una obra parecida. Pero vuelvo y repito, este taller a mí mismo me dinamizó y me hizo avanzar mucho. Sí. Entonces, me interesan a veces otras lecturas que uno puede hacer sobre los trabajos de la gente. Esta obra a primera vista es muy precaria, pero tengo entendido que a ti te gusta mucho. ¿Por qué te gusta tanto esta obra de Flores de Papel? Bueno, hacíamos el chiste antes de entrar a cámaras que esto es el Ikebana del siglo XXI. Pero si vemos con mucho cuidado, esto es hecho con esos palitos que se usan en las cafeterías, las hojas son recicladas y hay gran cariño y gran esmero. Y también hay otra cosa, aunque yo pretendo ser muy neutro y muy así dogmático en mis talleres, yo me dejo llevar por el capricho y eso me ganó. Me ganó. Bueno, esta caja, sin embargo, para mí se sale de todas las demás me parecen muy lúdicas y esta me parece inclusive algo violenta, ¿no? Pero sí, es que es como así, yo no sé, una cosa así durísima. Pero para mí es esto, 1, 2 cajas, entonces cumple con la norma. Con la norma que tú impusiste. Claro, yo soy un pequeño dictador, entonces cajas y cajas para mí ya es suficiente. Y bueno, y tú me decías que estos talleres te enriquecen mucho. ¿En qué sentido, Antonio? En el sentido humano, el manejo de la gente, en el sentido de los mismos elementos. Mejor dicho, aquí confieso que tengo un manantial de buenas ideas. No son mías, pero yo las voy a utilizar en mis próximas obras. Y especialmente este taller me hizo señalar la importancia del conjunto. A mí me interesa es el conjunto. Claro que esta tiene mi gusto, aquella también tiene mi gusto, pero realmente, y sea el momento de agradecerle a toda la gente que estuvo en el taller y que me ayudó mucho a que esta exposición se realizara, que fue una especie de apuesta de todo o nada,
Todos ellos me dieron bastante y me hicieron descubrir lo importante que es el conjunto de las personas. Y sea este el momento también de agradecerle a Antonio Caro por esta ilustrativa entrevista que nos ha dejado conocer su pensamiento sobre el arte contemporáneo. Hasta una próxima oportunidad. Todo lo que usted quiso saber sobre el cine y nunca tuvo tiempo de preguntar. La historia del cine y el cine de actualidad. Nuestros directores jóvenes y las películas favoritas de los colombianos. Con notas de actualidad, entrevistas, críticas, cinearte, cartelera y noticias del cine. Todo esto en Cine Club. Viernes 9:30 de la noche, Señal Colombia. Vida de Barrio, domingos 8:30 de la noche por Señal Colombia. Presenta audiovisuales. Audiovisuales presentó el anterior programa.